Interamericana de Derechos Humanos condenó el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en medio de la crisis social que vive nuestro país. El organismo manifestó su preocupación por el alto número de denuncias por violaciones a los derechos humanos, entre ellas tortura, tratos crueles, detenciones catalogadas como degradantes y hechos de violencia sexual. Bueno, justamente queremos profundizar en este tema junto a Pablo Corbalán, director jurídico de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. A ver, partir conversando respecto de cómo se logra llegar a un entendimiento cuando ambas instituciones involucradas, en este caso me refiero al Instituto de Derechos Humanos y Carabineros en particular, tienen estadísticas tan distintas respecto de las víctimas y lo que ha ocurrido en el país en los últimos días. Bueno, lo primero es explicar que en el contexto del estallido social, la rebelión, ¿no es cierto?, del pueblo en las calles, contamos con numerosa información que no es regular o no está en los listados del Instituto Nacional de Derechos Humanos y tampoco está en los listados de los tribunales. Y esto producto de, ¿no es cierto?, las malas prácticas de Carabineros y Policía en cuanto a numerosas detenciones, vejámenes y vulneraciones de los derechos humanos en Chile no se encuentran registrados. Esto ha sido recogido también en los informes de Amnistía, con tal que podemos señalar que hoy día hay más de 350 heridos, víctimas por daño ocular, y estas cifras que han sido informados por el Colegio Médico no constan regularmente en el Ministerio de Salud, por ejemplo. Ahora, Pablo, este informe, como ya decíamos, ese es el tercero, después del informe de Amnistía Internacional, el informe de Human Rights Watch y el de ustedes ahora en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay básicamente coincidencias entre muchos de los puntos que ustedes plantean. ¿Cuál, diría usted, es el factor diferenciador, si es que hay alguno, respecto del informe que ustedes entregan respecto de los otros dos? Evidentemente que en este informe, que es un comunicado de prensa, se explicita, ¿no es cierto?, la responsabilidad que existe respecto de los altos mandos y también de las autoridades civiles respecto de la vulneración de los derechos humanos en Chile. Esta particularidad nos hace ver que acá es necesario establecer responsabilidades no solo del que disparó, sino que también del que dio la orden o el que omitió, ¿no es cierto?, dar las directrices necesarias para que esto no siguiera ocurriendo. También se recoge en este comunicado de prensa señalar que la masividad y lo sistemático de la vulneración es algo que está reconocido a nivel internacional. Por lo tanto, no corresponde a un gobierno desconocer aquellos hechos. Ahora, cuando se han hecho estas intervenciones en Carabineros, ¿qué es lo que se conoce respecto de los protocolos? ¿Son los protocolos que se deben aplicar por parte de las fuerzas policiales cuando tienen enfrentamientos en las calles? Yo le voy a aclarar una cosa. El año 2012, este mismo presidente de la República y este mismo ministro, exministro, señor Chadwick, tomaron conocimiento, ¿no es cierto?, de un informe de criminalística de Carabineros donde se señalaba explícitamente que este armamento y este uso de municiones a menos de 30 metros podía ser letal. Sin embargo, hasta el día de hoy se sigue ocupando, a pesar de que hay instrucciones o declaraciones en el sentido contrario. Lo que quiero explicitar con esto es que evidentemente hay una línea de mando que hay que responsabilizar. Acá hay responsabilidades civiles y jurídicas y por supuesto también políticas que se están viendo en el Congreso. Por lo tanto, acá lo importante es que si va a haber una reforma a Carabineros, si realmente ellos están preparados como institución para proteger a los manifestantes, porque ese es su rol según, ¿no es cierto?, el protocolo de mantenimiento del orden público, si están preparados para protegerlo, entonces tienen mucho que aprender todavía. Ahora, desde el punto de vista jurídico, las responsabilidades, como usted bien dice, podrían llegar no solo a quien disparó, sino que también a quien dio la orden o a quien omitió una decisión después de aquello. Esto, en algunos casos, se está viendo ya ante la justicia local, pero ¿podría elevarse eventualmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o algún otro organismo internacional? Te explico, Mauricio. La Comisión Chilena de Derechos Humanos hoy día está interponiendo acciones en el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. Y esto quiere decir que tanto en el sistema americano como en la Corte Penal Internacional vamos a recurrir a todas las instancias, puesto que en muchos casos no es necesario agotar la vía nacional. Evidentemente que hoy día hay un sinnúmero de querellas presentadas por tortura, por vulneraciones, por abusos sexuales por parte de agentes del Estado. Pero esa línea de mando y esa línea de responsabilidad está presente en cada una de estas querellas presentadas por la Comisión, puesto que entendemos que el primer responsable es el presidente de la República.
Ahora, cuando lo vemos siempre desde el punto de vista netamente legal, ¿cuáles son los derechos que tienen los efectivos de la policía respecto de los apremios que ellos pueden haber sido víctimas también? Bueno, evidentemente, Carabineros y las instituciones armadas tienen sus propios departamentos de derechos humanos y de defensa, y a ellos les corresponde determinar en qué casos se han visto vulnerados, ¿no es cierto?, sus derechos, y por esa vía ellos tienen que, ¿no es cierto?, recurrir a su amparo y evidentemente a su protección. Pero estoy preguntándole a usted respecto de, a ver, porque cuando aquí se trata de poner de la forma más objetiva posible lo que ha ocurrido en nuestro país, creo que es importante pararse en ambas veredas. Aquellos apremios que pueden haber ocurrido contra civiles, pero también aquellas situaciones en las cuales hayan sido vulnerados los derechos de las policías. ¿Cómo lo ven ustedes al respecto? La Comisión Chilena de Derechos Humanos rechaza todo tipo de violencia, y eso es categórico. Y en ese sentido, cuando existe vulneración también de los elementos de Carabineros, evidentemente que ellos tienen todo el derecho de recurrir y de protegerse. Lo que sucede es que el uso y patrimonio de la fuerza es del Estado. Y hoy día, evidentemente, y se ha dicho en los 3 informes, que es un uso desproporcionado. Por lo tanto, no hay ninguna proporción entre un manifestante pacífico contra un agente Carabineros con una escopeta antidisturbio que lo deja ciego de por vida. Y por lo que ustedes han visto, ¿cuál sería el protocolo a seguir en este caso? Porque también viendo el otro lado de la moneda, digamos, hay quienes dicen, bueno, aquí efectivamente puede haber violentistas, puede haber delincuentes, se ha hablado de narcotraficantes que se esconden en medio del manifestante pacífico. ¿Cómo se actúa en este caso? Como se actúa en todos los casos en que se requiere justicia, por medio de denuncia al Ministerio Público y seguir los canales formales para, ¿no es cierto?, las responsabilidades. Pero en términos concretos, digamos, cuando una persona, por ejemplo, está siendo saqueada en su local comercial, cuando un supermercado está siendo incendiado, cuando la propia policía también está siendo atacada, ¿cómo se responde en esa situación? Bueno, evidentemente la paz social y el orden público es deber de mantención del Estado por los mecanismos y bajo las protecciones legales, sin abuso y sin acceso. Por lo tanto, si hay exceso en el uso, como se ha dicho, es necesario frenarlo por medio de los tribunales. Evidentemente la justicia en Chile y en nuestro Estado de Derecho la ponen los tribunales nacionales e internacionales. En algún minuto se dijo que policías internacionales iban a venir a hacer asesorías a Carabineros en nuestro país, principalmente la francesa y la española, si no estoy mal. ¿Ustedes consideran que el actuar de esas policías en el extranjero ha sido la adecuada como para que ellos hubiesen venido a enseñar o a asesorar, ayudar el proceder de Carabineros acá? No nos corresponde pronunciarnos sobre cómo han actuado esas policías en sus países. Lo que sí es que nos sorprende que el Estado está dispuesto a invertir, ¿no es cierto?, en ese tipo de asesorías, en comprar, por ejemplo, disuasivos que repercuten en el sistema auditivo de las personas, pudiendo dejarlas sordas. Nos sorprende que se invierta en ese tipo de situaciones y no que se invierta en la paz social que el país necesita. Y eso es lo que estamos requiriendo todos los chilenos. Pablo, finalmente, por lo menos de mi parte, no hay mención, por lo menos en este comunicado, respecto del actuar de las Fuerzas Armadas, sobre todo en los primeros días cuando hubo estado de emergencia. ¿Es que ustedes no encontraron allí alguna irregularidad? ¿No les pareció pertinente mencionarlo? La verdad es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un organismo autónomo, ¿ya? Y como Comisión Chilena de Derechos Humanos valoramos parte de lo que dice el informe, que evidentemente recoge esta vulneración sistemática, ¿no es cierto?, y que recoge las responsabilidades del Estado en estos hechos. Pero hablan fundamentalmente de las policías. Claro, se habla principalmente de las policías. La verdad es que no se hace mención, como en el informe de Amnistía, producto que los estados de excepción, ¿no es cierto?, probablemente como ya no están vigentes, no fueron del caso mencionarlo. Sin embargo, insisto que esta es una comisión interamericana autónoma, independiente de cualquier organismo chileno. Pablo, se conmemora mañana el Día Internacional de los Derechos Humanos. Se espera que el presidente vaya a hacer una locución, vaya a entregar algunas medidas de reparación para aquellos que han sido víctimas de, o puedan haber sido víctimas de abusos por parte de las policías. ¿Qué es lo que se esperaría que dijera? Para quien ha hablado con las víctimas, a eso me refiero. Nosotros hemos hablado permanentemente con las víctimas. Lo primero que las víctimas quieran recuperar es su dignidad y la justicia. Por lo tanto, es una mención importante, imprescindible del Estado chileno reconocer las responsabilidades de la vulneración de los derechos humanos en Chile y además esperamos nosotros que la justicia haga su trabajo y la justicia tiene que ser oportuna porque cuando no es oportuna ya no es justa. Muy bien, pues Pablo Corbalán, director jurídico de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias.